país. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su oficina, Gianluca. Y bueno, tiene ya un año en Venezuela, sabemos que ha viajado. ¿Qué se ha encontrado? Bienvenido. Encontré un país maravilloso Ujú, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Un país maravilloso y un país que no me esperaba ser como lo encontré. Es decir, que la imagen que el país tiene afuera, y ujú, ustedes lo saben mejor que yo, es muy diferente de la realidad. Y ujú, esto no es para decir que no haya problemas, hay problemas grandes que siguen, pero es un país hermoso con gente increíble ujú. y con un dinamismo y una presencia y unas ganas y una energía que nos hace esperar bien. Mm. Fíjate que cuando uno habla de la ONU, uno piensa en la ONU, uno piensa en Nueva York, pero no muchos saben que aquí en Venezuela, en su oficina y también con las oficinas que confluyen dentro de este esquema ONU, se hacen muchísimas cosas. Actualmente la ONU, ¿qué realiza en nuestro país? Bueno, no se conoce porque históricamente las Naciones Unidas, en términos de su sistema, sus agencias y programas, tuvieron una presencia en el país limitada. Mm, Limitada por obviamente la historia y el estado socioeconómico del país. Un país que era rico y un país que necesitaba de las Naciones Unidas de una manera apoyos muy enfocados y especializados de alto nivel en términos de asesoría técnica en algunas áreas específicas de políticas públicas. El rol de las Naciones Unidas obviamente ha cambiado en los últimos 3 4 años por, por las necesidades obviamente contingentes y contextuales de la crisis socioeconómica y política que han afectado los últimos 10 12 años del país. Entonces, cambiamos ujú, de configuración limitada en términos de asistencia técnica en asesoría de políticas públicas, a una configuración típica de la arquitectura humanitaria, donde aquí estamos para ayudar a las autoridades y la sociedad civil en alcanzar las necesidades más inmediatas de los segmentos más vulnerables de la población. Entonces, para darle una idea, en ese momento tenemos 9 agencias, programas de las Naciones Unidas operativos en el país, con presencia en el país, con más de 900 personas trabajando por la organización. La gran mayoría del ujú, personal de la ONU es personal venezolano, más de ujú, 700. Y el año pasado el programa total en términos de gastos en programas de ayuda humanitaria fueron por las Naciones Unidas más de 100 millones de dólares. ujú, Y lo movilizado a través de la red de acción humanitaria, que significa las Naciones Unidas con sus socios ujú, implementadores, que son ONGs nacionales e internacionales, se movilizó más de 360 millones de dólares ujú. para ayudar el año pasado solo a más de 4.5 millones de venezolanos. ¿Y en qué áreas, sobre todo, salud, alimentación, qué áreas son las más Absolutamente. Las áreas neurálgicas? prioritarias son las obvias, las que todas no solamente conocen, pero sienten en su propia piel. Es salud pública, alimentación y seguridad alimentaria, agua, saneamiento, eh, en nivel de escala un poco menor, otros servicios públicos como energía, eh, movilidad, protección de gente en movilidad y educación, Ujú. obviamente educación. Sí. Hay también, sabemos que está el tema de derechos humanos, sabemos el trabajo de la señora Bachelet. ¿Ustedes han tenido que ver con ese trabajo también, levantando información? Obviamente el refrán que utilizamos todo el tiempo es que no hay paz sin desarrollo, no hay desarrollo sin paz, y a la base de todo eso está el respeto de los derechos fundamentales, Mm, los derechos humanos. Entonces, la defensa y la protección de los derechos humanos es la base y el tema común en todo el trabajo que hacemos. Y además tenemos una presencia acordada con el gobierno importante de la mm. Oficina de Derechos Humanos aquí, que trabaja de concierto con las autoridades y con la sociedad civil en promoviendo la agenda de los derechos humanos. Interesante lo que usted está diciendo, el trabajo con el gobierno. ¿Se ha dado una sinergia con el gobierno? ¿Ha coayudado para que estos objetivos que ustedes tienen en Venezuela se lleven a efecto? Obviamente trabajamos en un país donde hay un Estado presente y el Estado tiene la responsabilidad para otorgar los servicios básicos y asegurar la defensa de los derechos humanos. Entonces tenemos que trabajar con el Estado, no estamos aquí para crear un sistema paralelo, sino ayudar al país que se recupere y para que la recuperación sea sostenible,
durable, que tenga impacto, es fundamental que el Estado y las instituciones recuperen su capacidad. Hace una semana, creo, un poquito más, se firmó un acuerdo con la CAF y me llamó la atención porque, bueno, un banco de desarrollo junto con la ONU. ¿Qué orientación tiene este tipo de alianza? Es obvio que la solución a las necesidades humanitarias no son más ayuda humanitaria, hace falta obviamente otorgar asistencia humanitaria a los que necesitan en el inmediato, pero hace falta hacerlo con una lógica de recuperación, sostenibilidad, capacidad y medios de vida. Entonces hace falta volver a enfocarse también al mismo tiempo en la agenda de desarrollo. Es decir, que salir Mm, de las necesidades humanitarias requiere una aceleración en la agenda de desarrollo. Y obviamente, al acelerar en la implementación y avanzar la agenda del desarrollo, avanzar la agenda de los ODS, necesita también espacios de diálogo político para que se salga de una lógica de confrontación política hacia una lógica de conversación, mm, hacia un futuro eh, positivo y sostenible. Y ahí, en esta lógica, las alianzas con los bancos multilaterales es fundamental. mm, Tienen los recursos y la capacidad de invertir de manera importante en la recuperación de infraestructura crítica ujú. para los servicios Y hay el básicos. deseo de eso, de tal vez influir, aportar para el desarrollo de los servicios Yo básicos, creo que quizá uno absolutamente, de los puntos más neurálgicos que tiene creo la que vida del venezolano. absolutamente sí, hay complejidades políticas, hay complejidades obviamente financieras, pero la voluntad está ahí, el entendimiento también. Y en ese espíritu, la alianza que hemos formalizado con la firma del marco de cooperación con la CAF enlista unas áreas que coinciden con las áreas que hemos mencionado: salud pública, educación, protección, alimentación, que permitiría, ojalá, no solamente que con la CAF se haga un trabajo más cercano, pero ojalá que la CAF pueda volver Mm, a invertir en ese país de manera más importante. sí, bueno, la CAF, Banco Y mucho Mundial, más. En eso el estamos BID. también. El Banco Mundial, que de una manera son primos, son parte Sí, del mismo sistema de Naciones Unidas. Y mm, en eso estamos, porque sabemos que no eh, tenemos la capacidad como claro, Naciones Unidas de hacerlo todo, ni una pequeña parte. claro. Lo que intentamos hacer es facilitar espacios donde otros socios, otros amigos y amigas puedan entrar y ayudar al país. Dentro de este camino también vemos que están haciendo alianzas con el sector privado para la consecución de los objetivos del milenio. La semana pasada hubo un foro interesante, al cual asistieron representantes del sector privado, también del sector público. Y ustedes tal vez puedan articular lo que en el pasado a lo mejor no se articulaban, ¿no? Pero bueno, en todo caso es interesante ver cómo se están dando alianzas también con el sector privado. ¿Cuál es el peso del sector privado para la consecución de los objetivos del milenio? Es fundamental. Es decir, que a nivel global y a nivel de cada país no se va a lograr un acercamiento a los objetivos y a las metas de los ODS sin el rol positivo, propositivo del sector privado. Es decir, que no se va a lograr los ODS a través de las inversiones públicas, Mm, por escala, es mm. obvio. No solamente por escala, pero también porque hace falta que los negocios y el tipo de inversiones que el privado llevan a cabo cambien Mm. en su naturaleza hace una lógica alineada a las ODS. Y eso se está Y entendiendo en el ámbito mundial, es una corriente, si tengo que ser franco, yo creo que el sector privado lo está entendiendo más que rápido los que gobiernos. los gobiernos. Sí, sí, Hay muchos ejemplos sí, en este continente, más al norte, más al sí. sur, de bloqueos de una manera políticos o de reservas políticas, medios compromisos hacia la agenda del desarrollo y la agenda climática. Por el otro lado, la empresa privada se da cuenta que la ruta actual no es sostenible y que hace falta cambiar modelos económicos. Mm. Cuesta mucho que los gobiernos en general, pues, bueno, se pongan en esa línea, sobre todo ya el 2030 está a la vuelta de la esquina. Y no sé si tal vez estos objetivos se vayan a cumplir en su totalidad, pero bueno, un paso tras otro. Ya para finalizar, señor Rampola, el hecho de, bueno, ir trabajando, usted plantea algo que me encantó y es salir de la agenda humanitaria para ir a la agenda de desarrollo. ¿Qué tanto siente usted que Venezuela está dejando la agenda humanitaria para entrar en la agenda de desarrollo? No son fases consecutivas, no es un proceso lineal, no se acaba una, empieza el otro. Ujú,
y esto es un cambio fundamental en el entendimiento de las dinámicas de recuperación y de desarrollo. No se sale de la crisis humanitaria sin inversiones importantes en el desarrollo. Se persiste en una crisis humanitaria. Entonces yo no diría que estamos saliendo de la crisis humanitaria, entrando en esa fase. Se están creando y estamos trabajando para que hayan las condiciones mejores para que inversiones públicas y privadas puedan acompañar una aceleración en la recuperación económica, entonces en el desarrollo, y que ese desarrollo sí vaya a incidir en reducir las necesidades básicas, es decir, resolver la crisis Y humanitaria. desde el tiempo que usted está aquí, ¿siente que se ha avanzado en materia de superar la crisis humanitaria? Yo veo que hay un momento de oportunidad, si hay un país en el mundo donde se puede lograr que sí de una vez se pueda decir se ha salido de la crisis, es Venezuela. Y ella es posible por el propio espíritu de emprendeduría que existe dentro del país, el capital humano que existe en el país, el capital de infraestructura que existe, hace falta recuperarlo, que existe, para la voluntad, la gana, las capacidades y ojalá también unos compromisos políticos que puedan acompañar a que el país acelere en su recuperación y sí, salga, se olvide de la crisis humanitaria lo más pronto posible y retome el enfoque total en su camino hacia los ODS. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, amigos.